Jorge Spiri, capítulo 22. Era el culto del Día de Acción de Gracias y yo estaba a punto de subir a la plataforma cuando un ujier me entregó una orquídea diciéndome que un caballero le solicitó me la trajese para que la usara durante el servicio. Abrí la tarjeta que traía y la leí, como muestra de agradecimiento por lo que usted ha hecho por mí, Spiri. Prendiéndome la flor, entré en la plataforma y anuncié el primer himno. Al terminar de cantar interrumpí el servicio, leí la tarjeta a la congregación y pedí a la persona que la había enviado pasar adelante. Ladrón de flores mortuarias. Un hombre de unos 40 años descendió por el pasillo con el rostro radiante. Al detenerse frente a mí le dije: «Spiri, me atrevo a decir que esta es la primera orquídea que usted ha comprado en su vida». Él contestó prontamente: «No solamente la primera orquídea, señorita Kuhlman, sino la primera flor. Tengo que decirle», continuó, «que por meses los dueños de los clubs de Warren, Ohio, pensaban que yo tenía una floristería. La razón es que yo trabajaba en una compañía constructora de tumbas y hurtaba las flores frescas que traían al cementerio. Luego iba de taberna en taberna suministrándoles flores a cambio de mis bebidas». Jorge Spiri no deseaba ser un alcohólico. ¿Acaso alguien lo desea? Como la mayoría de los jóvenes, él bebía por placer y por el sentido de confianza que le daba la bebida, pero comenzó más joven que la mayoría, a la edad de 8 años. Dice: «Me iba al garage y escurría el resto de las botellas vacías de whisky de mi padre y sacaba sidra del barril de mi abuelo». Cuando Spiri tenía 14 años, su familia se trasladó a Warren, Ohio, en donde pronto se hizo de amigos que, como él, pensaban que era muy divertido obtener una botella de coñac o de whisky cada vez que pudieran. Cuando se casó a los 20 años, ya estaba a punto de convertirse en un alcohólico. Con frecuencia se jactaba de que podía beber más que todos, pero como era joven y fuerte, con un apetito formidable, nadie se imaginaba que ya se hallaba en el camino de su propia destrucción. Él y su joven esposa, Kay, estaban muy enamorados y trabajó de un modo fijo por algún tiempo después de su casamiento, aunque, como ella dice, yo raras veces veía el dinero. Me compraba lo más preciso y el resto era para el licor. Dominado por el licor. Cuando los días de pago eran cada 2 semanas, las cosas no iban tan mal, pero luego Spiri consiguió un trabajo en donde le pagaban cada semana, así que cada semana perdía 2 días, el día de pago que celebraba bebiendo y el día siguiente, que necesitaba para reponerse. Pero a pesar de su vicio, Jorge Spiri era un trabajador excelente en cualquier clase de trabajo, y por esta razón sus jefes le daban una oportunidad tras otra. Era un hombre bueno en el fondo, siempre dispuesto a ayudar a un amigo en necesidad. Se defendía tenazmente cuando era criticado por su bebida, insistiendo en que no le hacía daño a nadie, sino a sí mismo. Rehusaba ver cómo dañaba su matrimonio. Como dice su esposa, la vida en nuestro hogar se convirtió en un infierno antes de que se deshiciera. Spiri venía ebrio cada noche gritando y dispuesto a pelear. Los niños le llegaron a tener tanto miedo que muchas veces expresaron el deseo de que no viniera más a casa. Su dinero desaparecía mucho antes del día de pago, porque ya no era suficiente el fin de semana. Bebía ya todas las noches. Su último truco era acudir a la puerta de entrada del lugar en donde trabajaba, marcar su tarjeta de asistencia, atravesar el edificio y salirse por la puerta trasera hacia una taberna cercana, a tomar 1 o 2 tragos que lo sostuvieran hasta terminar el día. Luego regresaba a trabajar.
Lo hacía rápidamente y bien para mantener su vicio, y si su jefe sabía de su diario paseo cada mañana, jamás le dio importancia. Llegó hasta el punto de no dormir a menos que supiera que tenía suficiente alcohol para una buena dosis por la mañana. Muchas veces amanecía tan enfermo que su estómago no podía retener la bebida, pero aún temblándole tanto las manos que difícilmente podía sostener un pequeño trago en un vaso grande sin derramarlo, seguía tomando el whisky. Su necesidad de alcohol aumentaba gradualmente hasta que llegó el tiempo cuando necesitó una bebida cada 2 horas. Speedy aprendía bien y rápidamente cada trabajo que podía conseguir, pero siempre temeroso de sí mismo a causa del vicio de la bebida. Era un círculo vicioso. Perdía los trabajos porque se embriagaba y su vicio crecía a medida que su confianza en sí mismo iba disminuyendo. Principios de mentalidad perturbada. Fue mientras trabajaba en una lechería que los síntomas de su deterioro mental comenzaron a manifestarse. Con frecuencia recostado en el canapé, alargaba su mano para darle palmaditas a un perro que no existía. Conducía erráticamente y él recuerda que en cierta ocasión sintió un impulso casi incontrolable de tirarse del camión lechero y tuvo que recogerse fuertemente al volante y desechar tal pensamiento de su mente para poder refrenar tal impulso. Esa misma noche entró a su casa, aparentemente sobrio, y pidió ver a su madre, que había muerto hacía 15 años. Su personalidad comenzó a sufrir drásticos cambios. Se volvió en contra de los que antes apreciaba, insultando a cualquier persona que llegara a su casa, hasta que todos dejaron de visitarle, incluso sus mismos familiares. Una noche Speedy saltó de la mesa durante la cena y, acusando a su hijastro Bill de estarlo mirando burlosamente, comenzó a darle con ambos puños. Bill corrió hacia arriba seguido por su padre y su esposa salió en medio de ambos. Speedy la tomó por el cuello y comenzó a estrangularla. Tenía una mirada exaltada, recuerda ella, pero yo sé que ni siquiera me veía. En lugar de luchar, me dejé caer y él finalmente me soltó, pero no fue sino hasta quedar yo sin poder respirar. El episodio llenó de asombro a Speedy tanto como a su esposa, y por fin pareció acceder a buscar ayuda. En la Cruz Roja, lugar donde había recibido asistencia cuando estaba en el servicio militar, se le aconsejó que entrara en el hospital de Youngstown, Ohio. Cuando se encontró dentro del edificio se dio cuenta de que estaba en un hospital de enajenados. Exasperado por haber sido puesto allí, prevaleció ante los consejos de su esposa Kay y logró salir. Después de 5 semanas fue llevado a su casa contra la recomendación de su psiquiatra, el cual declaró que su condición era seria y su alcoholismo probablemente incurable. Kay pronto se percató de su error. Si mal estaba antes, su estado actual no tenía comparación. Speedy salía hacia el trabajo cada mañana solamente hasta encontrar la primera taberna. Regresaba a casa más tarde completamente ebrio, explica su esposa. Cada noche expresaba buenos propósitos para el día siguiente, y cada mañana le preparaba su comida, la que generalmente él tiraba, y regresaba tambaleándose. Pronto perdió su empleo y tuvimos que acudir al socorro para soldados. Un asistente social trató desesperadamente, pero sin resultado, de devolver a Speedy a la normalidad. Era auxiliar de un bien conocido médico de Warren, el cual trabajó tenazmente con él para largo tiempo, declarándose finalmente impotente ante este caso irremediable. Delirium tremens.
Buscó la ayuda de la Sociedad de Ex Alcohólicos Anónimos. A través de esta organización obtuvo trabajo en una compañía de acero cuyo jefe pertenecía al mismo grupo, pero antes de mucho tiempo fue víctima del delirio. Sus compañeros de trabajo hubieron de sujetarlo y finalmente lo condujeron al hospital de Ex Alcohólicos Anónimos, padeciendo de delirium tremens. La permanencia máxima en esta institución era de 5 días, porque el hospital es solamente para reponer temporalmente a los pacientes. El Veterans Administration Hospital no quiso recibirle a menos que su esposa obtuviera un permiso del juez para que no pudiera salirse después de admitirlo. Por primera vez, Jorge Speedy pareció reconocer lo desesperado de su situación y accedió voluntariamente ante la sugerencia de su esposa y de su hermana en ir a Pittsburgh a someterse al tratamiento Kelly contra el alcoholismo. Sin embargo, bebió durante el camino a Pittsburgh, donde fue recibido por su hermana, que allí vivía. Ella lo llevó de inmediato al médico del hospital Shadyside para hacerle los exámenes de rigor antes de someterse a la cura. El informe médico fue que estaba en las últimas etapas del alcoholismo. Tan extrema era su condición que no daba esperanza de que pudiera sobrevivir a la cura. Ante la violencia protesta de Speedy por haber estado 2 horas sin tomar, agobiado por la sed del alcohol, fue llevado inmediatamente al hospital y puesto en cama. 2 horas más tarde, cuando la enfermera hacía su recorrido, encontró la cama vacía. Se dio la alarma y finalmente se encontró a Speedy deambulando en los últimos pisos del establecimiento en su ropa de cama, sufriendo de alucinaciones. Se le trajo de nuevo a su puesto, pero ahora estaba completamente fuera de razón. Se le ató a la cama por medio de cinturones de cuero en sus 2 tobillos, cintura y muñecas. Con la mente totalmente perdida, se puso tan violento que tiró de las correas hasta que se le hundieron en la carne, haciéndola sangrar. Hasta aquel día, dice Speedy, yo siempre pensé que el rumor de que los enfermos de delirium tremens veían serpientes era mentira. Pero ahora sé que es verdad. Las serpientes parecen enteramente reales cuando uno las ve. Aquella noche vi a esas serpientes, chupando mis tobillos y muñecas hasta hacerme sangrar. Recuerdo que gritaban pidiendo que me las quitara de encima y nadie puso atención. 6 días atado en la cama. Por 6 días estuvo atado, recuerda ahora, aún con horror, que le parecía que estaba situado en una angosta faja de tierra entre 2 ríos, con una gran pendiente a cada lado. Las serpientes subían continuamente del río, mordiéndolo, mientras Satanás, negro como la noche, se hallaba de pie en una pendiente, riéndose diabólicamente, y en el otro lado veía a sus familiares juntos como en una iglesia. No hablaban ni se movían, solamente me miraban. Yo lloraba y maldecía y rogaba se me diera ayuda, relata Speedy, pero el diablo solo se reía y a la gente de la iglesia solo los veía sentados mirando. Estas visiones, que se prolongaron por largo tiempo, fue lo más aterrador de todas sus experiencias. Cuando al fin salió del hospital, se sintió perdido y completamente sin esperanzas, porque lejos de estar curado, ahora se le había declarado incurable, diciéndosele que si tomaba más bebida, le costaría la vida. Estaba desesperado por salir, no para poder ver a su familia, sino para ir en busca de un trago de licor. Media hora después de haber salido del hospital, ya se encontraba en una taberna. La semana que siguió en su casa estuvo extremadamente temeroso y profundamente melancólico. Durante uno de los ataques de melancolía,
había estado arriba en su habitación por largo tiempo, tan largo que su esposa subió para investigar qué le ocurría. Lo encontró sentado a la orilla de la cama con su cabeza entre las manos, notando inmediatamente que la pistola se encontraba cerca de su cama. Recursos de buena esposa. No se atrevió a darle a conocer lo aterradora que estaba, sino que se sentó a su lado, hablándole suavemente y acariciando sus brazos con una mano mientras buscaba debajo de la cama con la otra. Su mano tocó el revólver y comenzó a alejarlo lentamente mientras seguía hablándole tiernamente hasta que lo convenció de que se acostara. Cuando estuvo quieto y sus ojos cerrados, Kay recogió el revólver y lo pasó al otro lado de ella para que él no lo viera en caso de abrir los ojos. Mientras tanto, oraban silenciosamente que pudiera llegar abajo antes de que él se diera cuenta. Al encontrarse a salvo en el primer piso, quitó el cerrojo de la pistola y lo escondió, justo a tiempo, porque un segundo más tarde Speedy bajó tambaleándose. Rogó que le diera el cerrojo, porque sentía que iba a entrar de nuevo en el delirium tremens, y dijo que preferiría morir antes que soportar eso de nuevo. Buscó y rebuscó el cerrojo, no pudiendo dar con él. Por varios días llevó 2 proyectiles de pistola en sus bolsillos, mientras iba pidiendo y buscando el cerrojo. Varias noches, recuerda su esposa, me hizo atarle las manos a la cama, tan seguro estaba de perder la razón otra vez, y muy temeroso de lo que podría hacer. Era un cuadro patético de la familia Speedy, el esposo convertido en un irremediable y peligroso alcohólico, la salud de su esposa severamente afectada por los años de tensión nerviosa sufridos, sin dinero alguno excepto la cantidad que recibían del socorro para soldados y sin tener a quien acudir en busca de ayuda. La familia de Kay había hecho todo lo que podía, pero su paciencia había ya llegado a su límite y le aconsejaban ahora que dejara a su esposo, pero Kay aún le amaba y no podía abandonarlo. ¿Qué sería de él si ella lo dejaba? Sus padres ya habían muerto. Su hermano y hermana tenían miedo de recibirlo en sus casas. Y la única recomendación de los médicos es que le dejaran permanentemente en un asilo. El último golpe fue cuando aún su pastor rehusó venir a verle más, dándole por un caso perdido de enajenación mental. Solo quedé con la ayuda del Señor, dice Kay, y casi parecía que él también estaba haciendo oídos sordos. Entonces ella comenzó a trabajar un poco 2 o 3 horas al día, cuidando de una anciana impedida por artritis. No se imaginaba Kay que ese trabajo iba a ser, en un sentido muy real, la ruta hacia la salvación de Speedy. Para evitar la pregunta: ¿ha escuchado usted a Kathleen Kuhlman?, preguntó la señorita Minor desde su silla de ruedas el primer día de trabajo de Kay. No, dijo Kay, mientras la pregunta entraba por un oído y salía por el otro. Pero cada día, con la regularidad de un reloj, venía la misma pregunta. ¿Escuchó hoy a Catherine? Me cansé tanto de decir no que decidí escucharla para poder decir sí, y así cambiar mi monótona respuesta. ¿Y qué cambio fue?, añade Kay. Su programa llegó como un mensaje del cielo. La primera vez que escuchó, oyó el testimonio de un alcohólico y por primera vez en muchos años, una esperanza real nació dentro de su ser. Si Cristo había libertado a alguien semejante a Speedy, quizás, solo quizás, Speedy también podría ser ayudado. Con renovada y creciente fe escuchó cada vez el programa de rodillas durante toda la transmisión. Más o menos en este tiempo, los Speedy pasaron a vivir a un sótano cubierto que los padres de Kay habían edificado, pensando construir una casa en tal sitio
a unas 5 millas del pueblo. Había agua y electricidad y una pila en el sótano, y eso era todo. Sin tabiques ni confort alguno, pero no pagaban renta y estaban contentos de tener un lugar donde vivir. Kay tenía la esperanza de que viviendo fuera del pueblo y sin coche, Speedy encontraría dificultoso dirigirse al pueblo y a las tabernas, pero de alguna manera él siempre lo lograba, a veces andando los 8 kilómetros o encontrando quien lo llevara. ¿De dónde conseguía el dinero para sus bebidas al llegar allí? Nadie lo sabe, porque siempre tenía suficiente para un par, encontrando quien le pagara otras cuantas. Había llegado al punto de encontrarse en estupor la mitad de las veces. Temblaba tan fuertemente que casi no podía sostener un vaso o una taza. No comía apenas y comenzaba cada día con un trago de vinagre o de extracto de vainilla. La tentación. Kay estaba a punto de sufrir una crisis nerviosa y lo único que la alentaba eran los programas religiosos. Una noche enferma y agotada, no podía más. Sus oraciones parecían haber sido en vano. Por alguna razón Dios no le ayudaba. Esa noche vino el impulso de que debía dejar a Speedy, olvidarme de Dios y hacer mi vida aparte, dice ella. Pero me pareció como si Cristo, hablándome fuertemente, me dijera: ¿y qué harás cuando vengan problemas? Porque vendrán. Nada habrá cambiado, y tú no podrás olvidar a Speedy en su desesperada necesidad, solamente por irte de su lado. ¿A quién acudirás en busca de ayuda entonces? Esas palabras eran todo lo que Kay necesitaba. Sin su fortaleza, dice ella, yo sabía que no podía haber vivido ni un día la pesadilla que mi vida había sido por tan largo tiempo. Esa noche decidí depositar toda mi confianza en el Señor, fuera como fuera, y en ese precioso instante dejé a Speedy en sus manos de una vez y para siempre, prometiendo que no pelearía más con mi marido por causa de su vicio, sino que sería comprensiva y bondadosa, dejándole el resto a Dios. Testimonio alentador. Eso sería lo que el Señor esperaba de mí, continuó ella, porque el día siguiente salió en el programa de radio el testimonio que influiría decisivamente en la conversión de Speedy. El testimonio fue de 4 ex borrachos que habían sido liberados del licor instantáneamente. Los 4 eran procedentes de Warren y vivían a poca distancia de los Speedy. Kay se animó tanto que apresuradamente se inclinó en busca de papel y lápiz para escribir sus nombres y direcciones. 5 minutos después, se encontraba hablando con uno de ellos, Pablo Winyard, por teléfono. ¿Cuánto oró que pudiera lograr que Speedy se entrevistara con Pablo? Su oración fue contestada porque, con gran sorpresa, Speedy accedió a ir aquella misma tarde. Le tomó 4 horas llegar porque había tabernas en el camino, pero al fin llegó a su destino, más malo que bueno, pero aún capaz de absorber lo que Pablo tenía que decir. Esa noche los 4 hombres de Warren vinieron para contarle sus experiencias a Speedy. Fue algo emocionante poder escuchar a Speedy decir: si Dios ha hecho eso por ustedes, tal vez haya esperanza para mí. Esto sucedió un viernes por la noche y Speedy prometió con mucho entusiasmo acudir al culto del domingo. El día siguiente, sábado, se fue a beber todo el día. Era algo muy desalentador para Kay, pero al fin regresó a su casa, entrada la noche, completamente ebrio, pero aún decidido a ir al culto la mañana siguiente. Se levantó y se preparó temprano el domingo, con un tremendo malestar y temblando como una hoja, pero salió a tiempo cuando los hombres de Warren pasaron por él,
llevando consigo amoníaco en caso de necesitarlo. Debido a la gran multitud de asistentes, había ido temprano para asegurarse buenos asientos, de manera que tuvieron que esperar 1 hora antes que el servicio comenzara. Speedy se ponía cada vez más inquieto, saliendo repetidas veces, pero siendo acompañado por uno de los hombres para controlar que no se fuera del todo. Ahora o nunca. Luego comenzó el servicio. Cuando usted me llamó al púlpito, yo quería correr hacia la puerta del fondo, relata Speedy. Me sentía muy mal, temblando tan fuertemente que casi no podía estar de pie. Recuerde que yo debía tomar cada 2 horas y aquí había estado ya por más de 3 horas sin beber un trago. Yo estaba desconcertado y no tenía mucha fe de que algo fuese hecho por mí. Pero entonces pensé, para esto he venido, y será ahora o nunca. Esta es mi única oportunidad. Así que Speedy, con la cabeza colgando como de costumbre, se dirigió al frente del auditorio ante 3000 espectadores. Él, que no podía resistir las aglomeraciones de gente, me sentí tan insignificante, recuerda. Cuando usted me dijo que me arrodillara, lo hice, y usted oró conmigo, y fue una oración tan sentida que más que escuchar, yo sentí algo. Y yo oré también, y le pedí perdón a Dios. Recuerdo cómo usted presionaba mi hombro mientras oraba, haciendo énfasis en cada palabra, mientras yo sudaba copiosamente. Fue la primera vez en mi vida, continúa Speedy, que yo sentí que una carga era levantada de mis hombros. Tan pronto como me levanté, comprendí que algo había sucedido. Supe que nunca más tendría el deseo de beber, que yo había sido liberado. En realidad lo fui, desde aquel momento en adelante. Cuando se puso de pie parecía una persona diferente. Mantuvo su cabeza alzada, su rostro apacible, y el gozo se dejaba ver en su mirada. Su temblor había desaparecido completamente. Fue un servicio muy prolongado de casi 6 horas de duración, y cuando se sirvió la Santa Cena más tarde, aquella multitud de más de 3000 almas. Speedy se sentó con la insignificante copita de comunión, llena de jugo de uva casi hasta el borde, y la mantuvo con su mano ahora tan firme que no derramó ni una gota, y era el mismo hombre que por tanto tiempo había tenido que preparar su trago en el fondo de un vaso grande para no derramarlo. Era el último hombre que había tenido delirium tremens en Shadyside por haber estado menos de 3 horas sin una bebida alcohólica. El mismo hombre de quien los médicos dijeron que sufriría de un violento delirium tremens si súbitamente se le privaba de toda dosis alcohólica. Libre como un heredero de Dios. Este era el hombre con una salud irreparablemente quebrantada y con un cerebro malamente dañado por el alcohol, que ahora se hallaba de pie, erguido y libre como un heredero de Dios y coheredero de Jesucristo, instantánea y completamente liberado del vicio de licor. Su enfermedad mental se curó totalmente. Su cuerpo enteramente restaurado. Parecía 20 años más joven que cuando se había arrodillado minutos antes, pidiendo el perdón de Dios. Esto es lo que el Hijo de Dios viviente hará por un hombre. Este es el resultado del poder más grandioso que existe en el cielo y en la tierra. El Señor sabía que Él tenía que liberarme del alcohol, dice Speedy, porque yo no podía ni tenía fuerza de voluntad en mí mismo. Si Él no hubiera quitado el deseo de mí, yo jamás hubiera triunfado. 12 años han pasado, años llenos de gozo para la familia Speedy, que ahora viven dedicados a Dios, buscando glorificarle a Él en todo lo que hacen. Aquellos a quienes Dios sana, permanecen sanos,
Y desde aquel día hasta hoy, Speedy no ha tenido ni el menor deseo ni necesidad de tomar, ni piensa en fallarle al Señor tomando alguna bebida. Después de unos pocos meses de su liberación, Speedy se ganó el amor de sus hijos y el respeto de la admiración de todos los que le conocieron antes y después. Se ganó además su confianza y su crédito, que antes era nulo. Eso es lo que él mismo descubrió cuando compró su casa. Al principio parecía que no había muchas esperanzas de obtener un préstamo, pero luego un empleado del banco que conocía a Speedy sabía de su conversión. Lo respaldó respondiendo por él. Es difícil de explicar cuánto significa, dice Speedy, tener el respeto, la confianza de las personas cuando nunca antes lo había uno tenido. Donde quiera que trabaja en las construcciones en Ohio o Florida, en Dakota del Sur, es estimado y su trabajo es superlativamente bueno. Uno de sus más recientes trabajos ha sido en la construcción de una base de proyectiles dirigidos en Dakota del Sur, trabajo que implica una alta responsabilidad y confianza. Durante su permanencia allí, Speedy y su esposa vivieron en una casa propiedad del senador de dicho estado, señor S. Murray, arreglando los jardines y haciendo una serie de tareas a cambio de la renta. Esto motivó una elogiosa carta del senador, de la cual el señor Speedy se siente muy orgulloso, pero nunca, ni por un momento, se olvida de aquel a quien debe todo mérito. El más grandioso milagro en el mundo es la transformación de una vida. Cuando se cumple literalmente, si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Los químicos en las compañías de petróleo toman el negro, sucio, asqueroso y maloliente residuo de las refinerías y lo convierten en pura, blanca y transparente parafina. Esto hace el ingenio del hombre merced al poder científico. Pero ni el hombre ni la ciencia pueden tomar el corazón humano, ennegrecido por el pecado, para hacerlo limpio y puro. Ningún hombre, y aunque sea un experto psiquiatra, puede tomar el carácter de otro ser humano amancillado, sucio, contaminado por Satanás, y transformar esa vida en un instrumento poderoso para justicia. Solamente un poder divino, solamente Dios puede hacer esa transformación. El ambiente, el poder mental, el poder de la voluntad pueden hacer maravillas, pero hasta ciertos límites no pueden ir más allá de la ciencia psicológica. Un hombre que ha sido borracho hasta el punto que lo fue Speedy no tiene una fuerza de voluntad suficientemente poderosa para cortar de un modo instantáneo el hábito del alcohol y no tener más deseo de licor. Una liberación instantánea y permanente como esta solo puede ser realizada por el poder de Dios. La ciencia médica ha podido constar el hecho que si al cuerpo humano que ha sido saturado de alcohol por muchos años le es cortado de pronto semejante vicio, se produce un choque irresistible en el sistema orgánico. Por esta razón, cuando un alcohólico es sometido a cura, se hace regularmente por un proceso gradual. Sin embargo, Dios puede tomar un hombre y darle una sanidad moral, espiritual y física, mediante la cual experimentará una liberación instantánea y quedará constituido en una nueva criatura en Jesús. Se necesita alguien más que humano para realizar semejante transformación. Trate de explicar este maravilloso cambio de carácter en un hombre como Speedy, aparte del gran poder del Espíritu Santo. Intente explicar tales liberaciones científicas aparte del poder milagroso de Cristo Jesús, y no podrá. Tendrá que faltar usted a las reglas científicas y a los principios comprobados por la psiquiatría.
además de cometer el pecado de deshonrar con sus pretenciosas explicaciones el nombre y la persona del todopoderoso Cristo divino, que ha liberado a tales víctimas del pecado. Paréntesis. Es necesario recordar que Kathryn Kuhlman no pastorea ninguna iglesia, por esto su fundación no tiene reglas de membresía. Su obra no es más que un esfuerzo evangelístico especial para alcanzar a los perdidos y llevar a los creyentes a una vida más activa y consagrada dentro de sus propias iglesias. Sin embargo, se administra en sus cultos la Santa Cena a todos los que personalmente se sienten aptos para recibirla, como un acto de confraternidad cristiana interdenominacional y un estímulo espiritual a los recién convertidos. ¿Cuál es la clave? Capítulo 23. Poco conocimiento y un fervor superabundante siempre tienden a ser dañinos. En la esfera de las verdades religiosas pueden ser desastrosos. No hace mucho tiempo una persona bien intencionada pintó mi retrato. Para el artista era una obra maestra, pero nuestro locutor de radio, que se encontraba en la oficina cuando yo devolví el cuadro, dio una ojeada y suavemente comentó: «Es una superabundancia de buenas intenciones, pero sin talento». Con frecuencia me inclino a reaccionar de la misma manera hacia los que tienen tanto que decir acerca de la fe, los que profesan ser autoridades en la materia, al punto de juzgar a quienes fracasan al no recibir su sanidad de la bondadosa mano de Dios. Al comienzo de mi ministerio, fui grandemente perturbada al observar lo que ocurría en el campo de la sanidad divina. Estaba confundida por muchos métodos que vi emplear y muy disgustada con las actuaciones imprudentes que presenciaba, cosas que yo no podía asociar en manera alguna con las acciones del Espíritu Santo, ni mucho menos con la naturaleza misma de Dios. Con demasiada frecuencia había visto enfermos arrastrando patéticamente sus cansados y débiles cuerpos hacia su casa tras el culto de sanidad, en el cual se les había dicho que no habían sido sanados simplemente por su falta de fe. Mi corazón se dolía por esta gente, porque sabía cómo batallaban día tras día tratando desesperadamente de obtener más fe, sacando aquella que tenían para tratar de analizarla en un esfuerzo inútil de descubrir sus deficiencias, las cuales se suponía les separaba del poder sanador de Dios. Y yo no conocía lo inevitable de su derrota, porque ellos estaban inconscientes mirándose a sí mismos en lugar de mirar a Dios. Pero ¿cuál era la respuesta? Una y otra vez tenía que hacerme la pregunta: ¿por qué unos fueron sanados y otros no? ¿Será la fe algo que se puede fabricar o hacer uno mismo? ¿Será un privilegio que se puede obtener mediante la bondad y virtudes morales de cada persona? ¿Será algo que puede conseguirse a cambio de servir al Señor o mediante algún acto de benevolencia? Yo sabía que Dios no puede mentir en lo que ha prometido. Sabía en mi propio corazón que la sanidad divina existe porque había presenciado la evidencia de aquellos que habían sido sanados. Era algo real y genuino, pero ¿cuál era la clave? No podía aceptar que la poderosa mano de Dios estuviera pendiente de la superfluidad del fervor humano, y vi el daño que se hacía al atribuirlo todo a la falta de fe de parte de aquellos que no recibían su sanidad. Estaba abatida dentro de mí. Mi corazón me decía que Dios podía hacer cualquier cosa, pero mi mente comprendía que a causa de la falta del conocimiento espiritual, había quienes estaban acumulando reproches a algo tan sagrado y maravilloso y accesible a todos. Ningún predicador tenía que decirme que el poder de Dios es una cosa real
y que Dios no considera los milagros como tales, porque nosotros tenemos un conocimiento muy limitado de las sabias leyes y de los poderes inconmensurables del Creador. Estaba segura de estas cosas por su propia evidencia y por las declaraciones de la palabra de Dios. Sabía que su palabra es inmutable, que la promesa ha sido dada. Con toda seguridad, la mente de Dios no había cambiado, ni Él ha cancelado sus promesas. Yo no creo que ya haya visto a alguien que deseara la verdad más ávidamente que yo, ni quien la haya buscado con más devoción. Recuerdo la noche que salí de una gran carpa en donde se estaba celebrando un culto de sanidad divina. Las miradas de desesperación y los rostros decepcionados que vi cuando se les dijo que únicamente su falta de fe les estaba separando del poder de Dios, se fijaron en mi mente durante muchas semanas. ¿Era este entonces el Dios de toda misericordia y de gran compasión? Yo recuerdo cómo aquella noche, con lágrimas que bañaban mi rostro, miré hacia arriba clamando: «Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Y recuerdo cómo al llegar a mi cuarto derramé mi corazón delante de Dios, pidiendo que me iluminara acerca de esta verdad. Afortunadamente había aprendido una valiosa lección espiritual en los comienzos de mi ministerio que me ayudaría mucho. Había comprendido que la única manera de descubrir la verdad era viniendo con sinceridad y absoluta honestidad de mente y corazón a la presencia del Señor para que Él mismo nos revele el glorioso significado de la palabra y a través de la palabra hacer su presencia real y sus verdades conocidas. Ni por un momento intenté en mi búsqueda usar el manto de infalibilidad. No le busqué de un modo dogmático, ni con una mente cerrada, sino como quien trata de aprender diariamente, deseosa de ser guiada por el Espíritu Santo y anhelando ser enseñada por el Padre. Lo busqué con hambre de un conocimiento espiritual más profundo, procedente no de los hombres, sino de Dios. Aguardé la respuesta con expectación, y la respuesta vino. Una noche durante una serie de cultos que yo estaba celebrando, una cristiana muy buena se levantó de donde estaba sentada entre la audiencia y dijo: «Por favor, antes que usted comience el sermón, ¿podría dar una palabra de testimonio referente a algo que sucedió anoche mientras usted predicaba?» Asentí rápidamente, recordé lo que había dicho la noche anterior. No había habido nada fuera de lo usual en el sermón. Había sido un mensaje muy sencillo acerca de la persona del Espíritu Santo. Recordé claramente la suma y esencia del mensaje. Dios el Padre está sentado en su trono, y es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. A su mano derecha está su Hijo, mediante el cual recibimos salvación y sanidad para nuestros cuerpos, y en quien todas las necesidades de nuestras vidas son suplidas. El Espíritu Santo es el único miembro de la Trinidad aquí en la tierra y trabaja en comunión con el Padre y el Hijo. Él está aquí para hacer por nosotros todo aquello que Jesús haría si estuviera aquí en persona. Preste atención al comentario de la señora a estas palabras mías. Mientras usted predicaba sobre el Espíritu Santo, dijo ella, afirmando que en él reside el poder de la resurrección de Cristo, yo sentí el poder de Dios fluir a través de mi cuerpo. Aunque en verdad no había dicho ni una palabra con respecto a la sanidad de los enfermos, yo supe instantánea y definitivamente que mi cuerpo había sido sanado. Tan segura estaba que fui hoy al médico para verificar mi salud. El Espíritu Santo era pues la respuesta,
una respuesta tan profunda que ningún ser humano puede sondear la profunda grandeza de su poder, y tan simple que la mayoría de las personas la pierden de vista. Yo comprendí en aquella noche que no había necesidad de hacer una fila exhibitoria de candidatos a la curación, que no hay poder sanador en el acto de firmar una tarjeta, ni tampoco en la persona que da el mensaje, que no hay necesidad de exhortaciones exasperadas a tener fe. Tal fue el comienzo de ese ministerio de sanidad que Dios me ha dado. Extraño para muchos por el hecho de que centenares han sido sanados estando solamente sentados en la audiencia, sin hacer ninguna demostración de fe y sin recibir ninguna impresionante declaración curativa. Ello es debido a que la presencia del Espíritu Santo ha sido tan abundante que por su sola presencia los enfermos son sanados. A veces, mientras esperan fuera del edificio antes de que sus puertas sean abiertas. Muchas han sido las ocasiones en que hubiese querido quitarme los zapatos sabiendo que el lugar en que estaba era santo. Han sido varias las veces cuando el poder del Espíritu Santo ha estado tan presente en mi propio cuerpo que he tenido que luchar por permanecer de pie. Muchas han sido las veces cuando su misma presencia sana a los enfermos delante de mis propios ojos y mi mente está tan rendida al Espíritu que yo sé exactamente cuál cuerpo ha sido sanado, la enfermedad que sufría y en algunos casos el mismo pecado de sus vidas. Y sin embargo, no podría yo saber decir por qué ni cómo. Desde el principio he estado completamente segura de dos cosas. Primero, que yo no tenía parte en lo que estaba sucediendo. Y segundo, que yo sabía que era el poder sobrenatural del omnipotente Dios. Me he sentido satisfecha dejándole el por qué y el cómo a Él. Porque si yo supiera la respuesta a tales preguntas, entonces yo sería Dios. Pero no es así. A la luz del gran amor, bondad y compasión de Dios, el Espíritu Santo me reveló mi indignidad e insuficiencia. Su grandeza es preponderante y suprema. Yo era solamente una pecadora salvada por la gracia de Dios. El poder y la gloria eran suyos, y esta gloria, su gloria, Él no la comparte con ningún ser humano. Cuando usted llegue a comprender el concepto de la Santa Trinidad, muchas cosas que antes le inquietaban quedarán aclaradas. Las tres personas de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, son una unidad, son coexistentes, infinitos y eternos. Los tres fueron activos en la obra de la creación y son igualmente activos en la obra de la redención. Sin embargo, cuando los tres obran juntos, cada uno tiene simultáneamente su propia función distintiva. Dios el Padre planeó y propuso la creación y la redención del hombre, y es en nuestra lengua humana el principal. Dios el Hijo adquirió e hizo posible legal y moralmente, por su sacrificio en el Calvario, la realización del eterno plan de Dios. Todo lo que recibimos del Padre debe venir por medio de Jesucristo. Por eso, en el centro de nuestra fe hay una persona, el mismo Hijo de Dios eterno. Cuando oramos, venimos ante el trono del Padre en el nombre de Jesús. No podemos obtener audiencia con el Padre a menos que vengamos a Él en el nombre de su Hijo. Pero el Espíritu Santo es el poder de la Trinidad. Fue su poder el que levantó a Jesús de entre los muertos, y es ese mismo poder de la resurrección el que fluye hoy a través de nuestros cuerpos físicos, sanando y santificando. En resumen, cuando oramos en el nombre de Jesús,
El Padre nos mira a través de la completa perfección, la suprema santidad y la absoluta justicia de su unigénito Hijo, sabiendo que por Él fue pagado el precio total de la redención del hombre, y en Él reside la respuesta redentora de su Hijo, dándonos por su medio los deseos de nuestro corazón. Así que aun cuando el poder de la resurrección por el Espíritu Santo es quien verifica la sanidad del cuerpo, Jesús nos dijo claramente que debemos verle a Él, el Hijo, por la fe, porque Él es quien ha hecho posible todas estas cosas. Los teólogos llamados modernos dirán que este es un concepto antropomorfo del Dios trascendente, y aún más, como han llegado a considerarlo los más extremados, el Dios intrascendente que no saben cómo definir. Pero aquí se presentan hechos innegables, inexplicables, pero comprobados por testimonios científicos indubitables. El Dios Trino, que para ellos no existe, realiza aún en nuestros días verdaderas maravillas, y el Dios subjetivo que ellos han inventado, ¿qué realiza? ¿Podrían mantenerse durante años y años una obra de resultados semejantes a los que se describen y prueban en este libro, predicando la teología ultramoderna de Huxley, Tillich, Bonhoeffer y Robinson? La mente moderna quiere hechos, no palabras, realidades, no teorías. Un parapsicólogo nos dirá que ello es debido a algún don telepático que la señorita Kuhlman posee, pero ¿podría alguien explicarnos y probarnos científicamente qué es el don telepático y en qué consiste? Por otro lado, el hecho real de la curación de un cáncer, una atrofia o cualquier otra de las maravillas referidas en este libro, y de las millares no referidas, puede ser explicado o comprendido científicamente como una proyección telepática. Una cosa es proyectar o recibir un pensamiento mediante el cerebro, y otro es cambiar los tejidos musculares destrozados por el cáncer, hacer desaparecer un bocio que se toca y palpa con amargura, o hacer crecer un hueso o cartílago fuera del curso normal de las leyes conocidas de la naturaleza. Evidentemente existe una esfera misteriosa del poder más allá de lo visible y tangible. Algo o alguien, como presienten los filósofos, tan poderoso como sabio que organizó la materia y la domina. Ese algo que la filosofía presiente es el Dios Padre y el Espíritu Santo revelado en la persona de Jesucristo, el Creador y Padre de nuestros espíritus, a quien la autora invoca con fe sencilla y sincera, obteniendo así, ni más ni menos, que el cumplimiento de las promesas que hallamos en las Sagradas Escrituras. La fe, capítulo 24. Infinidad de volúmenes se han escrito y mucho más se ha hablado con relación a esta palabra indescriptible llamada fe. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que en realidad sabemos muy poco sobre este tema. La fe es aquella cualidad o poder por el cual las cosas deseadas vienen a ser posesión nuestra. Esta es la más cercana de las definiciones de la fe sugerida por la inspirada palabra de Dios. Usted no podría pesarla ni confinarla a un recipiente. No es algo que se puede sacar, mirar o analizar. No puede poner su dedo sobre ella y decir positivamente, aquí está. Explicarla precisa y concisamente es casi como tratar de definir la energía por medio de una declaración específica. En el terreno de la física se nos dice que el átomo es un mundo dentro de sí mismo y que la energía potencial contenida dentro de este mundo infinita
desconcierta la mente de toda persona. Trate de definirla y tropezará con dificultades. Esto mismo ocurre en el terreno espiritual con la fe, pero aunque no es fácil definir exactamente lo que es, nosotros sabemos lo que la fe no es. Uno de los errores más comunes a este aspecto es confundir la fe con la presunción. Debemos estar constantemente alerta ante semejante peligro porque hay una gran diferencia entre ambas. Hay muchos que mezclan los ingredientes de su propia actitud mental con un poco de confianza, una brisma de credulidad y un buen puñado de egoísmo religioso. Luego proceden a añadirle un poco de esperanza junto con otros ingredientes y a mezclarlo en un crisol espiritual, dando el resultado, el nombre de fe. En realidad, el producto de esta mezcla heterogénea es más bien presunción que fe. Fe es mucho más que creer, es mucho más que confiar, es mucho más que esperar y sobre todo, la fe nunca es jactanciosa. Si es una fe pura, fe del Espíritu Santo, nunca actuará de un modo contrario a la palabra de Dios, ni en oposición a su sabiduría y voluntad. Ha habido veces cuando he sentido que la fe ha penetrado de tal manera en todo mi ser que me he atrevido a decir y hacer cosas que haber estado apoyada en mi propio entendimiento y razón. Jamás las hubiera hecho. No obstante, fluyo a través de cada palabra y acción con un poder tan irresistible que literalmente me quedé pasmada viendo las poderosas obras del Señor. Una cosa sé, ni en usted ni en mí no hay, aparte de Dios, ingredientes o cualidades que como quiera se mezclen o combinen, pueden crear fe bíblica del tamaño de un grano de mostaza. Razonemos juntos de una manera comprensible y muy simple. Si yo quisiera cruzar un gran lago y no hubiera otro medio para hacerlo excepto una embarcación, lo más lógico es que intentara conseguirla. Sería necio de mi parte procurar alcanzar a nado la otra orilla situada quizá o centenares de kilómetros, cuando lo que necesito es el medio de transporte que me lleve. Obtenida la embarcación, llegaré allá del modo más fácil. Ahora bien, ¿de dónde obtenemos la fe que nos lleva a través del lago? La respuesta a esta pregunta es positiva y segura. La fe es un don de Dios y un fruto del Espíritu. Sea esto don o fruto, la fuente y el origen de la fe es siempre el mismo. Viene de Dios y es un don de Dios. Si la fe carece de poder, no es fe. No puede usted ejercer la fe sin obtener resultados de la misma manera que no se puede tener moción sin movimiento. Lo que tantas veces llamamos fe es solamente confianza, pero aunque confiemos en el Señor, es la fe la que tiene acción y poder. Un hombre podrá perfectamente confiar en el Señor y sus promesas de que un día será salvo porque acepte a Cristo, recibiendo el perdón de sus pecados. Podrá confiar en el Señor lo suficiente hasta el punto de creer que Dios tiene la habilidad para perdonarle sus pecados, pero únicamente si este hombre posee una fe activa, podrá nacer de nuevo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia y la fe están tan estrechamente relacionadas que no pueden separarse una de la otra. Lo maravilloso de todo esto es que muchas veces se nos imparte la fe cuando nos sentimos más indignos, pero la fe no es un producto de mérito propio, porque ningún ser humano merece la salvación.
del mismo modo que ningún ser viviente merece la más pequeña de las bendiciones de Dios. Por esto es que ambas, la gracia y la fe, están estrechamente relacionadas. La fe impartida al pecador para salvación es tan solo el resultado de la misericordia y la gracia de Dios. Es un regalo. La fe que es impartida al individuo para la sanidad de su cuerpo físico es también el resultado de la misericordia de Dios, el derramamiento de su gran caudal de compasión y gracia. Es un don. Usted no necesita orar pidiendo fe. Busque al Señor y la fe vendrá. Los discípulos y el maestro estaban en las aguas de Galilea. Era un hermoso día, el agua estaba en calma y el cielo era limpio, cuando de pronto una gran tormenta se desató. Los pobres discípulos se llenaron de terror. El viento soplaba con toda su furia. La pequeña embarcación estaba a punto de naufragar y ellos veían que estaban a punto de perecer. Finalmente, en su desesperación, despertaron a Cristo, que dormía. Con toda calma, sin perturbarse, solamente les hizo una pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Lucas capítulo 8, verso 25. ¿Dónde estaba? ¿La dejarían en la playa antes de entrar en la embarcación? ¿Se habría caído al fondo del mar? ¿Habría sido arrebatada por las ondas de la tormenta? Su fe descansaba en la popa del barco. Su fe había estado con ellos todo el tiempo. No les había dejado ni por un segundo. Él era su fe, pero el error por ellos cometido era haberse olvidado de su presencia. Mientras discutían sobre la tormenta, esto es exactamente lo que Jesús quiso decir al declarar: sin mí nada podéis hacer. Nos sentimos derrotados cuando fijamos nuestra vista en las circunstancias, en nuestros problemas, en nuestras debilidades, en nuestras enfermedades físicas. El camino más seguro hacia la derrota es enfocar nuestra mente en nosotros mismos. La tormenta va a causar el naufragio de nuestra embarcación, de eso podemos estar seguros. Pero el hecho real es que la fe que trae la victoria está más cerca de nosotros que nuestras manos o pies. Ninguna persona necesita, por tanto, ser derrotada. A nadie debe faltarle la fe. Mire hacia arriba, como hizo Kerry Rims, y verá a Jesús. Él es nuestra fe. No es la fe lo que debe buscar, sino a Jesús. El dador de toda buena dádiva y todo don perfecto es el autor y consumador de nuestra fe. Yo creo que la Santa Biblia es la palabra de Dios viviente, inspirada de manera sobrenatural, que fue escrita por los santos hombres de Dios, movidos e inspirados por el Espíritu Santo, que es la única regla de unidad y compañerismo cristiano y el código divino por cuyas demandas todos los hombres y naciones serán juzgados. Yo creo en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como tres personas, pero unidas en el mismo ser y perfección divino. Yo creo en Dios, Padre omnipotente, creador de los cielos y la tierra, cuya gloria es tan esplendente que el hombre mortal no puede verle en su esencia y vivir. Su naturaleza trasciende tanto a los conceptos humanos que no hay una definición posible. Si fuera posible definir a Dios, le limitaríamos demasiado diciendo que es el Ser Supremo, sustentador del universo. Por eso la fe comienza donde la razón y la lógica terminan. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, coexistente y coeterno con el Padre, concebido por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, quien tomó la forma de hombre a fin de hacer mediante
el derramamiento de su sangre, la propiciación por el hombre caído. De la santa manera que la profecía es el argumento irrefutable en el terreno de la evidencia externa, la persona de Jesucristo es el argumento irrefutable en el terreno de la evidencia interna. Su vida entera no solo cumple perfectamente las profecías del Antiguo Testamento, sino que su persona, sobresaliendo como lo hace entre todas las demás, va más allá de lo explicable cuando declaramos que es Dios y hombre perfecto. La milagrosa vida de Cristo es un argumento irrefutable de su milagroso nacimiento. Yo creo que el Espíritu Santo es una persona divina, no solamente una influencia divina. La personalidad se manifiesta por el conocimiento, el sentimiento y la voluntad. Todo ser que conozca, sienta y desee es una persona, tenga cuerpo o no lo tenga. Todas las características distintas de la personalidad son atribuidas al Espíritu Santo en las Escrituras. Como miembro de la eterna Trinidad, el Espíritu Santo ha contribuido a la creación de la tierra y sus formas de vida. Él estuvo presente en la creación del hombre. De aquí se deducen las palabras «hagamos al hombre». Estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo que el Espíritu Santo fuera el factor dominante y controlador de la Iglesia. Yo creo que por la desobediencia y transgresión voluntaria, el hombre cae de la inocencia y pureza a las profundidades del pecado y la iniquidad. Debido al estado del hombre caído, el juicio tenía que cumplirse. La ley moral divina debía que ser satisfecha. La pena tenía que pagarse. Todo ello lo exige la santidad de Dios. Jesucristo, el Hijo, por el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo a Dios, el Padre, en propiciación por el pecado. Por eso se habla de Cristo como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La sangre de Cristo es tan efectiva que no solamente limpia de todo pecado, sino que un día esta sangre derramada en Jerusalén hace casi 2000 años va a quitar la maldición del pecado sobre la tierra. Su purísima sangre, o sea, su sacrificio inigualable por ser divino, es la expiación suficiente para nuestros pecados. Yo creo en la salvación como una experiencia definitiva, mediante la cual el individuo deja de ser esclavo del pecado, pasa de muerte a vida y es transformado por el poder del Espíritu. De un modo más preciso, es hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Por la fe sencilla, al creer en el Hijo de Dios, aceptándole como Salvador divino, el culpable pecador es justificado plenamente y hecho hijo de Dios. Yo creo en ese cuerpo de creyentes llamado Iglesia, compuesto de judíos, gentiles e individuos de todas las razas, tribus y naciones, que se originó en el día de Pentecostés y que se conoce como el cuerpo de Cristo. Yo creo que la única manera como Jesús, quien está ahora a la diestra de Dios cual sumo sacerdote, puede manifestarse al mundo mediante su cuerpo místico, la Iglesia. Yo creo que este cuerpo, formado por aquellos que han sido lavados por la sangre derramada del Hijo de Dios, es llamado a ser la esposa espiritual de Cristo, que reinará con él en su gloria milenial y por los siglos eternos. Creyendo todo esto y a causa de esta santísima fe, puedo decir también, yo creo en milagros.